¿Qué tal? Bienvenidos a Futbología. Ya tiene bastante tiempo que no tenemos video en el canal. Prácticamente son 2 semanas. Creo que el ritmo de actualizaciones había sido bastante bueno. No lo ha sido esta semana, no ha sido tampoco la semana pasada. Pero quiero retomar y seguir con estos videos. Y qué mejor que volver con la crisis del fútbol mexicano. Uno de los videos que posiblemente sean de los más largos que vaya a realizar en este canal. La verdad es que mucho ha pasado en estos 15 días. Salieron las fotografías que fue lo que inspiró este video, que fueron las fotografías de los estados de Puebla, en donde prácticamente estaba totalmente vacío el estadio. Fui al estadio. No voy a subir esos videos aquí, los voy a subir para otras redes sociales. Quizás lo vean en TikTok, en Instagram y no sé si en Shorts, pero pasó eso. Hay nuevo presidente en el Santos Laguna. México jugó 2 partidos, le ganó uno a Estados Unidos jugando bastante bien. Y parece que Raúl Jiménez ha vuelto a un nivel espectacular. Y prácticamente la gente cree que ya las cosas han estado mejorando y que va en buen camino y demás, pero creo que eso no es ni de lejos la realidad que tenemos con el fútbol mexicano. Ya les había dicho que al inicio del video yo tenía toda la intención de hablar de si existía o no existía una crisis en el fútbol mexicano derivado a la baja audiencia que tienen algunos estadios de fútbol. No estoy descubriendo un hilo negro. Creo que la mayoría de programas deportivos y canales de fútbol en México y en otros lados, al menos de Latinoamérica, han dedicado un espacio pequeño a hablar del fútbol mexicano y yo no quería quedarme atrás. De hecho, esto lo tengo planeando desde hace más de una semana. Eso sí, creo que posiblemente este video no represente la realidad del fútbol mexicano tal cual. Es muy difícil tener un análisis completo de lo que representaría y cuáles son las problemáticas de la Liga Mexicana y de la selección, pero creo que puede ser un ejercicio muy interesante en lo que respecta como un diagnóstico general de lo que adolece nuestro fútbol. Parafraseando a Einstein, cuando tuvo un debate con Niels Bohr sobre la resolución de los problemas, mencionaba que si se quiere resolver un problema, es preciso modificar el contexto en el que surge el problema. De lo contrario, no se resuelve absolutamente nada. No sirve de nada si no se modifican en dónde surge el problema. Crisis en el fútbol mexicano no es algo nuevo, pero creo que estamos en uno de los puntos más bajos de la historia moderna del fútbol mexicano, pasando por la Liga Mexicana y su estructura hasta la selección mexicana siendo eliminada desde 1978 en la primera ronda de los mundiales. De hecho es chistoso porque es difícil no pensar en que México es un país que parece constantemente estar en crisis. Y da igual a qué nos refiramos, México es un país que siempre está en crisis. Pero bueno, es un poco complicado hablar e intentar, bueno, es un poco complicado intentar de hablar tantos problemas que tiene nuestro fútbol, pero es difícil creer que el fútbol no es un reflejo de la sociedad. Y el fútbol mexicano adolece, entre otras muchas cosas, uno de los mayores problemas de México, que es la corrupción. Sé que este no es el tema del video, sé que por ahí no va. Posiblemente no sea lo mejor del mundo hablar de la crisis del fútbol mexicano, haciendo referencia a los cachirules, pero creo que es una muestra perfecta de lo que ha sido el fútbol mexicano a lo largo de estos años, con una historia que ha pasado a los libros. Me queda claro que hablar de un evento que sucedió hace más de 30 años no es ni de cerca la mejor idea para ejemplificar la crisis actual del fútbol mexicano. Pero me parece que es un ejercicio muy interesante recordar, rememorar y revisar lo que es uno de los escándalos más fuertes que ha tenido el fútbol mexicano y que precisamente gracias a la corrupción tuvo un castigo peor que el que tenía en un inicio. Evidentemente estoy hablando de los cachirules. Básicamente, los cachirules ya es un tema que está súper documentado, es un tema que se ha hablado muchísimos años, hay muchísimos videos en YouTube hablando de ello, pero la Federación Mexicana falsificó documentos de algunos jugadores que representaron a México en un torneo juvenil de la CONCACAF. Era un preclasificatorio para el Mundial Sub-20 de 1988.
En una instancia hubo un castigo para la selección juvenil mexicana: 2 años de inhabilitación. Plausiblemente, gracias a la arrogancia de algunas personas dentro de la federación, se intentó hacer la clásica mexicanada, de intentar arreglar las cosas a lo mexicano, por debajo de la mesa, haciendo uso de sus influencias, que por ese entonces México tenía dos pesos muy pesados dentro de la FIFA. En este caso me refiero precisamente a Guillermo Cañedo de la Bárcena, que era muy cercano al que era por entonces presidente de la FIFA, Joao Avalanche. Eso y tener a un mexicano presidiendo a la CONCACAF, como era el caso de Joaquín Soria Terrazas, pues buscaba gente en la federación que el castigo de la selección mexicana fuera reducido. Pasó todo lo contrario. La sanción fue extendida a todos los niveles de selección, afectando posiblemente a una de las generaciones más importantes que ha tenido México de cara a una Copa Mundial. En este caso, pues era la selección que nos iba a representar tentativamente en Italia en 1990. Pero eso es, creo que, una de las primeras polémicas que han afectado bastante a nuestro fútbol mexicano. Y evidentemente hablamos de la corrupción que existe, porque se hizo lo imposible para que esa investigación no saliera a la luz. Creo que a algunos periodistas les costó, en teoría, un veto, o tuvieron un pequeño veto, por arruinarles la presencia de México al Mundial. Creo que no es muy difícil saber a qué periodista o a qué grupo televisivo les tocó un veto, un relativo veto. Creo que entre otras de las cosas más turbias que ha tenido el fútbol mexicano referente a corrupción fue el famoso pacto de caballeros, que nunca se decía nada sobre él, pero todo el mundo se ve que existía. Si eso no es corrupción, pues creo que es importante replantearnos conceptos. Pero ya habiendo tenido un indicio de cómo en México se han manejado las cosas desde hace más de 30 años y que han existido escándalos de corrupción tan fuertes, creo que podemos empezar a hablar de otras problemáticas que tiene el fútbol mexicano. Una de las cosas que tenía en mente al realizar esto fue entender que uno de los problemas que adolece a nuestro fútbol es que es visto como un negocio. Para nadie se escapa que el fútbol es un negocio que mueve números absurdos alrededor del mundo. Y no solo me refiero al deporte, también las figuras del mismo muchas veces lo son más fuera de ella. Ejemplos claros puede ser Lionel Messi teniendo la fotografía en Instagram con más likes de toda la historia, o Cristiano Ronaldo siendo el futbolista más seguido del mundo. Ni hablar del impacto que ha tenido David Beckham fuera de las canchas. Como en cualquier industria, la buena gestión económica te garantiza el éxito. México tiene un problema comparativo con lo que parece ser el estándar en cuanto a la venta de derechos televisivos. Nuestro fútbol no se vende y se administra por la federación. Son los clubes quienes se encargan de gestionar sus derechos televisivos a su mejor postor. Con información de Iván Pérez, aquí les voy a dejar su Twitter, conocido también como Mr. Pérez en Twitter, no me niego a decirle ex. Los derechos televisivos para los clubes de la Liga Mexicana representan en algunos casos más del 40% de todos sus ingresos anuales. Iván Pérez en su blog menciona lo siguiente: uno de los primeros jugadores que llegó a intentar romper el mercado fue Fox Sports. Con información de Sports Market TV y Sport Media Watch, Rayados de Monterrey recibe $23 millones por año, Juárez $8 millones y otros clubes como Xolos y León 12 y 13 millones respectivamente. Hoy en día el valor de los derechos de transmisión de la Liga MX están entre los 376 y 329 millones de dólares por año. Solamente hablando de derechos de transmisión podemos darnos una idea general del gran pastel que representa el fútbol mexicano. Ni hablar de las infinitas posibilidades que tienen para seguir exprimiendo el fútbol. Entiendo que el fútbol es un negocio y que es necesario que sea redituable, pero la forma en la que se hace ver desde hace muchos años me parece muy errada. Hace algunos años, me parece que ya son bastantitos, son como más de 25, el señor Roberto Gómez Junco tuvo una charla con directivos del Celaya, entre ellos estaba el presidente, y prácticamente habla de cómo los mismos dueños de los equipos y los directivos se ven por encima del futbolista y cuál es la forma en la que ellos entienden el fútbol. Me parece que es un clip que vale la pena verlo en su totalidad,
O si no, al menos este pedacito que les voy a poner a continuación me encanta. Bueno, ¿quién es el más importante en el Celaya, Butragueño o Enrique Fernández? Por favor, vamos a hablar bien. Pues a lo mejor, espérese, bueno, ¿por qué hay que comparar a Enrique Fernández con Butragueño? Pues porque está diciendo que es igual de importante. No, señor. Lo más importante en el Celaya se llama Emilio Butragueño. No, hombre, señor. Por favor, los jugadores. Emilio Butragueño. Ahora, déjeme aclarar. Usted habla de confrontación jugador-directivo. Ustedes están haciendo esa confrontación al querer manejar un equipo de fútbol como una empresa. No es una empresa. No ponga, por favor, el ejemplo del que abre y cierra la puerta o el que carga cajas. Porque el futbolista ni carga cajas ni abre y cierra la puerta. Pero hay otros que sí, con todo el respeto que eso merece. Pero hay otros que les cargan las mochilas. A diferencia de las empresas, en el fútbol, el empleado, entre comillas, si usted quiere denominar como empleado al futbolista, es mucho más importante que los dirigentes, no en una empresa, obviamente. En una empresa el ejecutivo es más importante que el trabajador, que el obrero, más importante. O sea, pierde más una empresa con la salida de un buen ejecutivo que de un buen obrero. En el fútbol no. En el fútbol puede salir usted y vendrá otro dirigente y quién sabe qué tanto le afecta a Celaya. Sale Butragueño y viene otro jugador y le afecta muchísimo. El elemento más importante en un equipo de fútbol, que no es una empresa y no se equivoquen manejándolo así, es el jugador. Esa confrontación la fabrican ustedes al momento de ver al jugador como empleado. Precisamente, no es un empleado. Entonces, es el elemento más importante del fútbol. Y a cualquiera de ustedes se les puede suplir mucho más fácil que a Emilio Butragueño, que a Mohamed, que a Carlos Hermosillo, que a Donizete hace 3 años en los Tecos. Perdóname. Y la verdad es que me parece acertadísimo, porque el futbolista ciertamente es lo más importante que tiene un club, pero también es muy cierto que los directivos son vitales para las entidades deportivas. Una mala dirección puede hundirlos en la más absoluta mediocridad y en el peor de los casos, prácticamente condenarlos a desaparecer. Pero lo cierto es que esto no solo es algo que sucede en México. Yo creo que uno de los más grandes problemas que existe con el fútbol a nivel mundial es que simplemente se vea como un negocio, cuando es muchísimo más. Pocas cosas me parecen más relevantes e identificativas como es el fútbol. Me gusta mucho recordar que era lo que decía Galeano, que el fútbol es un espejo del mundo. Ya son más de 4 años que vi un video de la media inglesa en donde Ilio Leart, bueno, si no saben qué es la media inglesa, por favor, corran, véanlo, es un canal de referencia de todo YouTube en cuanto a fútbol. Evidentemente hablan de fútbol inglés y estaban hablando del sistema de filiales entre los sistemas como es el de la liga inglesa y el sistema español. Y hacía una mención de cómo el presidente del Crystal Palace se quejaba que el fútbol no es una industria muy extraña y que no le parece que sea necesario que los equipos que bajan o de los ingresos que se les da a los equipos en primera división se destine cierta cantidad o cierto porcentaje para los equipos de una división inferior, que en ningún otro rubro económico u otro sector empresarial existe eso, ayudar a la competencia de esa manera. Y me parece que las palabras de Oleart a más de 4 años siguen retumbando en mi cabeza como un recordatorio que el fútbol no es un negocio empresarial como otros, tiene unas características que lo hacen muy especial. El otro día había una entrevista con Steve Parish, que ya sabéis que es el presidente del Crystal Palace, y él en su columna creo que era el Times, argumentaba, ¿por qué yo voy a ayudar a la competencia? Es decir, ¿en qué sector económico una empresa ayudaría a una empresa de la competencia? Es decir, él lo que dice es, hey, ¿por qué el Crystal Palace de la Premier League le va a dar 10 millones de libras al Derby County cuando el Derby County lo que quiere es ascender y echarnos a nosotros de la Premier League? Bueno, yo ahí lo que le tengo que decir a Steve Parish es que el fútbol no es un sector como cualquier otro. Aquí no estamos hablando de un sector de bebidas energéticas, por ejemplo, donde efectivamente hay empresas de diferentes partes del mundo que compiten por un mercado global. No, aquí estamos hablando de que sin el Derby County, el Crystal Palace no puede jugar partidos. Claro. Entonces yo ahí creo que tiene que existir una solidaridad que no existe en otros sectores. Y creo que ver a los clubes en esta situación como competencia no es la visión correcta. Es la visión correcta. Suerte también te digo con el Crystal Palace cediendo jugadores a divisiones inferiores para que sigan jugando, o suerte con el Crystal Palace de cara a un futuro en el que pueda caer a la Football League. Que esto un día estás así y otro estás de otra forma. Pasamos a otro tema, que también es, quizás no es solamente algo que representa al fútbol mexicano, pero me parece que una de las problemáticas que existen es el resultado al corto plazo. Es interesante pensar
que ya en el lejano 1996, cuando comenzó el formato de los torneos cortos, en el fútbol mexicano se buscaba aumentar precisamente la competitividad de la liga. Y lo cierto es que las distancias entre los equipos más ganadores, como lo eran las Chivas, el América y el Cruz Azul, ha desaparecido y se ha acortado. Equipos que han sido totalmente dominantes, como son Toluca y Tigres, tenían por entonces solamente 3 campeonatos. O Pachuca, que sus 7 títulos se han dado en este formato de torneos cortos. La liguilla existe desde los años 70 y personalmente no la considero un problema. Creo que efectivamente le añade un poco más de emoción al torneo al jugarlo los que en teoría deberían ser los mejores equipos que hay en el fútbol. Eso suena bien hasta cierto punto, pero lo cierto es que vivimos en una modernidad líquida, como lo mencionaba Bauman, en donde la inmediatez es el núcleo central de las cosas. Si algo no funciona o es un proceso que requiere una cantidad de tiempo considerable, hace que realmente se vuelva una opción poco viable porque hay que entregar resultados. Para nada se escapa la idea de estar formando jóvenes. Ni el hecho de algunos técnicos que dicen que ellos van a jugar, no vienen a debutar, ni a formar canteranos, ni a mejorar el fútbol. Simplemente vienen a trabajar. Me encanta siempre recordar a Darío Batuta Vidali, interpretado increíblemente por Guillermo Francella en Rodo y Cursi, que decía precisamente lo siguiente de la época de los resultados. Desde que el fútbol es negocio, todo gira alrededor del resultado. La alegría del juego desaparece y el miedo lo envuelve todo. Nadie intenta nada porque está prohibido fallar. Es como vivir con un revólver apuntándote a la sien. Quizás uno de los puntos más lógicos que se van a ver es precisamente que es una liga menos competitiva en comparación a unos años atrás. Pero creo que hay un clip muy bueno en el podcast de Roberto Martínez que lo ejemplifica a la perfección en palabras de el doctor Luis García. El problema para México que ha pasado es que ya antes éramos o sea, los brasileños buenos juegan en los mejores clubes del mundo, ¿no? Los argentinos, hablo del mercado, normalmente el mercado mexicano se abastece del sudamericano. Los mejores colombianos, o sea, todos los top de Sudamérica juegan en Europa, en equipos de primera línea. Tú eras el segundo mercado. O sea, tú, el argentino B, el uruguayo B, ¿no? El ecuatoriano B, el colombiano B, era México. Sí. Hoy, Rusia, que tiene esta bronca pero antes era mercado emergente. No te digo Arabia, la MLS, sí. China, Japón. O sea, de pronto en el escenario te aparecieron 5 o 6 mercados que entonces ya el que llega aquí es el tercero. O sea, el de sudamericano dice, puta, me voy a Arabia, me voy a la MLS. Sí, no lo había pensado de esa manera. Entonces ya compites con otros mercados. Entonces hemos bajado, ya no somos el mercado primero del de segunda línea, ahora somos el mercado primero del de tercera línea. Y por ahí de pronto te aparece un tipo como Guiñac, sí, que alguien, ¿no?, hace magia y traen este cabrón y rompe la liga y es un pinche fuera de serie. Pero es un fuera de serie. Sí, pasa una, o sea, ¿no? En vez de que tengas, pues digo, más de segunda línea de mejor, ¿no? Ya no puede ser, porque, sí, insisto, ya hay otros mercados que te compiten y te compiten a través de lana. Importante. Le empezó un poco la MLS. Le empezó la MLS, o sea, sí, de lana, pero aparte es de calidad de vida. Y si tú vas a jugar a Cincinnati, pues en Cincinnati tienes las instalaciones como si estuvieras jugando en el Manchester City, ¿no? Sí, claro. O sea, en Estados Unidos, tú conoces perfectamente esa parte, el tema deportivo están en años luz de cualquier país en el mundo. Si tú juegas en el peor equipo de la NFL, de la NBA y tal, las instalaciones, sí, claro, te cagas. O sea, dices, ¿cómo? Me vale más aquí y te pagan lo mismo que si te pagan en los 49 de San Francisco si juegas, güey, en Jacksonville, ¿no? O sea, entonces eso al fútbol empieza a permearse. Entonces México ha perdido ese glamour de ser un mercado de segunda línea. Ya eres un mercado de tercera línea porque te aparecieron 5 o 6 competidores importantes a nivel mundial. El volvernos un mercado de tercer nivel hace que el nivel de la liga sea menor. Espero que el video tenga visitas, comentarios y que alguien pueda decirme si lo que hoy consideramos figuras o grandes jugadores tienen algo que ver con los futbolistas que llegaban antes a nuestro fútbol. El otro día, planeando un tipo de video podcast con un amigo mío, no sabemos sobre qué hablar, ambos estamos como sin ideas, y yo le dije, pues hay que hablar de fútbol mexicano y sobre futbolistas, un pequeño repaso a la nostalgia de los 2000, y le mencionaba que en Twitter me salió un video de Vicente Sánchez jugando contra el Morelia en una final, y
Vicente Sánchez era una completa locura, pero una locura total. Y yo le estoy diciendo que no me cabe en la cabeza cómo es que en algún punto estuvo Vicente Sánchez en Toluca, Damián Álvarez en Morelia, Chelito Delgado en Cruz Azul y Andrés Chitiva en Pachuca. Los cuatro tenían un nivel increíble, los cuatro eran extremos y estaban en distintos equipos. Creo que evidentemente es el primer pensamiento que se me viene a la cabeza. Estoy seguro que no tenemos futbolistas de ese nivel en el fútbol que tenemos a día de hoy. Me queda claro que los Canales es un futbolista que me emociona, es un fuera de serie, pero creo que no tenemos esa cantidad de futbolistas y que estén tan repartidos. Creo que la mayoría de los grandes futbolistas residen en solamente 4 clubes, 5 clubes. Si algún futbolista despunta y no está en esos clubes, pasa a ser prácticamente de esos 4 o 5 clubes. No voy a decir qué clubes son, creo que a todo mundo se nos viene a la cabeza. Al menos 2 que están en el norte y uno que es el máximo ganador y el equipo más importante de este fútbol mexicano. Pero si existe algo que realmente está asesinando nuestro fútbol, es la desaparición del ascenso y del descenso. Fue el 17 de abril del 2020 cuando el entonces presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, anunció la eliminación del ascenso y descenso en el fútbol mexicano hasta 2025, incentivado por los problemas económicos que se produjeron en la pandemia de 2020. Años después, el presidente de la Liga Mexicana, Mikel Arriola, añadió lo siguiente: sí se podrá ascender, lo que no es el descenso. Para ascender se van a tener que reunir una serie de requisitos. Llevamos meses intentando ordenar y poner el fútbol mexicano en el nivel que creo que se merece. Han pasado ya más de 4 años y no hemos podido tener ningún equipo de la Liga de Expansión en la Liga MX. Una de las razones que la pidan a uno de los baluartes más importantes del fútbol, que es la competición, y aspirar a mejorar, son las certificaciones. Las certificaciones no son de acceso público. Hola, aquí Luis de la edición. Lo siguiente que verán es prácticamente los requisitos que son requeridos para las certificaciones en el fútbol mexicano. Toda esta información es gracias al buen periodista Marcos Campuzano. Muchísimas gracias. Ya me tomé la molestia de platicar con él para saber que lo voy a citar. Y si estás viendo esto, un saludo, Marcos. Muchas gracias. Pero se han filtrado partes de ellas. Y uno de los requisitos más absurdo es el aforo que deben tener los estadios, de al menos 20,000 aficionados. De hecho, Bravos de Juárez, no es nada contra el equipo, Bravos de Juárez no debería tener el certificado, porque su estadio no cuenta con el aforo necesario. Pero pues estamos en #México, así que chinga tu madre si quieres pedir lógica a los requisitos que para unas personas entran, para algunas instituciones son válidos y para otras no. Para esta temporada, solamente Atlante y la UDG obtuvieron su certificación, mientras que gracias a la información del periodista Luis Castillo, dio a conocer que el Mineros de Zacatecas no pasaron el proceso a raíz de temas de expedientes económicos y el Club Atlético Morelia, por su parte, no cuenta con los requisitos mínimos de alumbrados en el Estadio Morelos. A mí me tienes que explicar por qué uno de los estadios más bonitos que tiene el fútbol mexicano, quizás una de las mejores canchas que ha tenido el fútbol mexicano, dicho por el propio Gignac, aquí no venimos a mentir. Pero la que era buena era Morelia, güey. Morelia era una locura, güey. Así, güey, un billar. Morelia era muy buena. Morelia, ¿tu opinión? Es que ahora lo mejor es. Sí, jugué ahí, pero hace mucho. Era en mi época, antes de irme, era Morelia y Tecos. No sé si te tocó Tecos. No me tocó Tecos. Tecos era espectacular. El 3 de marzo. ¿No tiene una certificación por el estadio? No tiene una certificación por el estadio y por el alumbrado. Que en otros países también se puede ir la luz, carajo. Pero esto ya es un tema de absurdo. ¿Y por qué me refiero a que es algo absurdo? Porque para que exista el ascenso, al menos 4 equipos tienen que optar por ello, tienen que tener la certificación. Optaron 4, solamente se lo dieron a 2 y otros 2 fueron baneados, no se los dieron. Bueno, no fueron baneados, simplemente no acreditaron de forma correcta. ¿Y a qué nos lleva a tener una liga menos competitiva? Pues básicamente a muchas cosas, pero una que es muy obvia es
a un mal producto. Quizás es una respuesta muy fácil con lo anterior expuesto, porque la Liga MX parece ser mala o ha deteriorado la calidad de su producto. Pero hay ciertas cosas que debemos agregar para añadir aún más contexto. La liga tiene 18 equipos. De esos 18 equipos, 6 se clasifican de manera directa a la fase final del torneo, mientras que del 7º al 10º se juegan los 2 últimos boletos para la fiesta grande. Una liga en la que se clasifican el 55% de los equipos, en la que durante 17 jornadas posiblemente la fase regular no aporta absolutamente nada, porque puedo entender que el superlíder no termine siendo campeón. De hecho, es muy probable que eso no suceda. Simplemente han existido 50 torneos y solamente el 18% de los torneos del superlíder ha terminado campeón. La más reciente pasó el semestre pasado con el América de Jardín, que es una locura lo que ha hecho el brasileño con el América. El famosísimo efecto Chiquete, no hay que olvidarlo. Pero es que es inconcebible que no exista ningún incentivo para los equipos de la Liga MX. Solamente existe la Conca Champions. Ya murió la posibilidad de regresar a Libertadores y medirse contra los mejores equipos del continente. Todavía recuerdo aquella final del 2016, en donde Tigres armó un equipazo. Que bueno, al final fue Argentina que los sodomizaran, que les anotó gol, el Funes Mori malo. Bueno, realmente valdría la pena saber cuál fue el Funes Mori bueno y cuál fue el malo. Prácticamente lo han dicho los futbolistas. Se lo he escuchado infinidad. Creo que hay muchas entrevistas que pueden ver ustedes aquí mismo en YouTube, en donde los futbolistas mencionan que para mejorar tu nivel tienes que enfrentarte a los mejores. Y lo cierto es que la única competencia que tiene México o su liga es con una liga americana, con una MLS, que prácticamente pasa 6 meses del año en un hiatus, porque los estadounidenses tienen planificado todo su calendario deportivo para no dejar ningún hueco sin deporte en el año. Lo más triste es que los equipos de la parte baja no se juegan absolutamente nada. No por nada las imágenes que hemos visto estos últimos días y lo que incentivaron este video es lo que pasa. No existe el drama del descenso. Yo soy de Morelia, no soy aficionado del Morelia, pero recuerdo que la época en donde el Morelia muy posiblemente podía descender y que se salvó de manera agónica y casi milagrosa con estos goles de Rui Díaz, y en una jornada a partido simultáneo, si no me equivoco, con Jaguares de Chiapas, que fue total locura. De hecho, saludos a mi amigo Walter. ¿Cómo olvidar tu cumpleaños? Pocas veces he visto que la ciudad estuviera tan comprometida con el fútbol. De verdad, se los juro. No tengo a los amigos más futboleros. Un par de ellos sí les gusta mucho el fútbol, pero era meterme a Facebook y todo el mundo tenía las famosas estas imágenes editadas con tripulación monarca, la gente iba al estadio y los estadios estaban constantemente llenos. Creo que la ciudad nunca ha apoyado tanto al Morelia, salvo cuando fue campeón y llegaba a finales, porque ahí sí, chinga tu madre, en conseguir un boleto es una odisea prácticamente imposible. Me acuerdo en 2011, me acuerdo de la final de la Copa MX, el 2000 era muy joven, prácticamente tenía 5 años, no recuerdo haber escuchado el partido, pero sé que la ciudad es loca, la ciudad es loca, y en general México como país es un país que está loco por el fútbol. Nos mame el pinche fútbol, la verdad. Podremos no entenderlo, podemos tener unas instituciones que son malísimas, tendremos muchos problemas, pero al mexicano le mamo el fútbol, de verdad, nos mama el fútbol. Es algo que vayas a donde vayas y hay un partido, siempre hay algún cabrón que lo está viendo o lo está comentando, ni qué decir de bares. Pero bueno, prácticamente se ha encargado el drama del descenso, los equipos no se juegan absolutamente nada. Ni qué decir de estar al pendiente con la tabla de cocientes, estar sacando la porcentual, estar viendo quiénes pueden ir. A veces eran peleas de 2 o 3 equipos. Ya se perdió eso. Y para acabarla de rematar, tenemos que hablar un poco del terrible acceso que hay a los partidos. La venta de los derechos televisivos es vital para los equipos de fútbol a nivel global. Posiblemente hablamos del mayor ingreso que tienen año con año los equipos de fútbol. Pero el acceso al fútbol en México es un desastre. De verdad, es un desastre. Básicamente el pastel está dividido entre 4 grandes jugadores y 2 más que por ahí tienen 1 o 2 equipos. Ellos son Televisa, TV Azteca, Fox e ESPN. Tenemos que agregar a 2 nuevos jugadores como es Amazon, que transmite a las Chivas,
y Caliente TV. Ni qué decir de la cantidad de equipos que van en exclusiva y se tiene que pagar un canal premium para tener que ver sus partidos. Es un desastre lo complicado que se ha vuelto ver un partido de fútbol en México. De entrada hay que tener cable o un sistema de televisión de paga. De entrada. Suma las plataformas y suma los paquetes premium que algunos canales te venden, porque si no, no puedes verlo. Y aún así hay gente que lo sigue viendo. Nada más para que entiendan que el fútbol, que el aficionado mexicano le gusta el fútbol, que lo consumiría más y con mejor gusto si entregaran un mejor producto. Creo que era evidente que en algún punto tendría que tocar este tema. La multipropiedad y las franquicias. Bueno, la multipropiedad no es algo nuevo en nuestro fútbol. No quiero ser un conspiranoico. Creo que todos aquí ya somos grandecitos y deberíamos saber el concepto de conflicto de interés y por qué es terrible que un grupo tan cerrado como la Liga Mexicana, en la que existen solamente 18 equipos, 8 de ellos pertenezcan a 4 grupos empresariales. Y cómo la mayoría de las decisiones que se realizan y que son aprobadas por el Consejo de los Dueños, prácticamente para tener una democracia, se convierte en un desbalance de poder a la gente que tiene aún más poder y tiene más equipos. Ni hablar del pésimo rumbo que tienen las multipropiedades en este país. Con todo el respeto que me merece Grupo Pachuca, encabezado por el señor Jesús Martínez, que tiene en su propiedad al Pachuca y al León, que desde hace años habla de cómo se buscaba una mejora constante en el fútbol mexicano, el resto de las multipropiedades en México están en una completa crisis. Lo de Grupo Salinas es deplorable. Quizás no soy el mejor para hablar de ello. Soy oriundo de Morelia, pero el trabajo con Mazatlán es un asco. Así de plano, cortita y al pie, es un asco. Por más bombo y platillo que quieran traer, los resultados no acompañan. Y no se ha podido tener un equipo que sea animador del fútbol mexicano como lo era el Morelia en sus buenos momentos. Puebla, en estos últimos días surgió el rumor de una posible venta y quitando las maravillas que hizo Nicolás Larcamón con el equipo, un dicho de un amigo, Miguel, si estás viendo esto, tú lo dijiste, te estoy citando, así que la responsabilidad cae en ti. La misma ciudad le ha dado la espalda al equipo. De hecho, la fotografía viral fue en Puebla, con el Puebla jugando. No sé qué más agregar a ello. Grupo Orlegui prácticamente está en las mismas. Desde el campanazo por partida doble que fue el Atlas, solo ha estado en una de las últimas 4 liguillas disputadas. Santos pasó de ser uno de los mejores equipos de México, con una afición volcada con los guerreros, a tener una asistencia terrible en el estadio, a dejar de tener los mejores extranjeros y ser un nacido en las liguillas. La verdad creo que pocos equipos me parecían que trabajaban mejor como el Santos, y la verdad es que ahorita parece que están en la más absoluta miseria. De hecho, el día de hoy que estoy grabando esto, el hijo de Alejandro acaba de ser nombrado presidente del Santos. Veremos cómo le va. La verdad es que el chico le pueden tirar mucha mierda. Me queda claro que quizás es un currículum relativamente pobre en gestión para una presidencia de un club, si lo comparamos con otros, pero cabrón, tienes 24 años. Vean el currículum que tiene el chavo y me parece que con 24 años no se puede estar más preparado para afrontar una administración de un equipo como lo tiene el hijo de Alejandro. Bueno, también Alejandro. La verdad es que ese currículum con 24 años me parece una completa salvajada. Además, me parece que es importante esto, el darle espacio a las nuevas ideas, a los nuevos proyectos, a lo que se realiza. Y me parece que es un camino, es una dirección a la que va Grupo Orlegui con el Santos, que es una decisión arriesgada, pero me parece que puede ser muy llamativa y puede ser muy positiva. Puede ser muy positiva que si busca hacer las cosas desde una perspectiva distinta. El chico tiene interinatos y tiene estudios fuera del país, porque lamentablemente aquí las cosas quizás no funcionan como en otros lados, ni se tiene la formación, ni nada, pero veremos cómo le va. Grupo Caliente, bueno, ni qué decir de ellos. Una de las empresas más importantes en el país, en el ramo de apuestas deportivas, que para nada se escapa, que es creo que uno de los rubros que más ha crecido, al menos en publicidad, en televisión. Uno ve un partido y cada 5 minutos hay un
comercial de casino, caliente, lo que sea. Pero bueno, no quiero hablar de las apuestas, la verdad. Quizás en otro momento, quizás en un stream o algo. Pero Grupo Caliente tiene a 2 equipos hundidos en la más absoluta mediocridad. Xolos ha estado repuntando, quizás a mi parecer, porque tienen a un tipo inteligente y capaz como es Juan Carlos Osorio. Y Querétaro, bueno, no se salva en nada. Ni hablar de lo ocurrido en 2022 en su estadio, porque eliminan la monetización ficticia que puede tener este video si algún día llega a tener monetización. En la mayoría de los países con cultura deportiva, si un equipo tiene problemas económicos, administrativos o de una índole similar, existe la desaparición y algunas veces la refundación de los equipos. Evidentemente, cuando esto sucede, los equipos tienen que bajar a divisiones inferiores y volverse a buscar su lugar en el máximo circuito. En México no es así. Aquí el espacio en primera división es un espacio que se puede comprar. Mazatlán y Juárez son 2 claros ejemplos de ello, pero no son los únicos. Querétaro parece ser el más acostumbrado a ello, desde los 80s comprando a Tampico Madero. En 2013, después de descender, se mantuvieron en primera división porque le compraron la franquicia a Jaguares de Chiapas. Pero en 2013 no fue lo único que sucedió. En ese mismo 2013 se dieron una serie de mudanzas y cambios de franquicias entre distintos equipos y de diferentes categorías. Mientras los Jaguares de Chiapas se convertían en los Gallos, San Luis se mudó a Tuxtla Gutiérrez para mantener al equipo chapaneco. La capital potosina no se quedó sin club, pues surgió el Atlético San Luis a partir de la compra de una franquicia en Veracruz, que hasta entonces era propiedad del gobierno estatal. En tanto, en el puerto, Fidel Curi aprovechó que los reboceros de La Piedad, que habían logrado el ascenso deportivo, no contaban con los requisitos mínimos para jugar en primera división, y le dio vida otra vez a los Tiburones Rojos de Veracruz. O sea, prácticamente no descendió nadie y el equipo que iba a ascender, que eran los Reboceros de La Piedad, les fue comprada el espacio, su franquicia, los movieron a otra ciudad y se quedaron sin fútbol en La Piedad. Ellos no ascendieron, que es algo que se ganaron en la cancha. Otros cambios de franquicia recordados en la liga, pues puede ser el de Tijuana en 2007, que compraron a los Guerreros de Tabasco para después fundar a los Xolos. Puebla en el 99, cuando la Unión de Curtidores logró el ascenso, la franquicia fue adquirida para convertirse otra vez en el Puebla. El Santos Laguna, que es mucho más viejo, que en la temporada 84-85 fue compraron al Huaxtepec, que fue vendido para convertirse en Los Ángeles de Puebla, que después se convirtió en el equipo de Torreón en la campaña 88-89. Y también aquí tengo notado que el Necaxa surgió en 1971 tras la compra del Atlético Español. No soy un erudito en la historia del fútbol mexicano y sobre todo creo que no soy un erudito en lo que respecta al Necaxa, pero me gustaría que me corroboraran la información o añadieran aún más contexto, porque sé que el Necaxa es uno de los más grandes equipos en el fútbol mexicano desde la época del amateurismo. Ya estamos por terminar este video. Quedan muy poquitos temas que me gustaría hablar contigo. Y la verdad, solamente te quiero pedir una cosa. Si has llegado hasta aquí, por favor, deja tu like, deja tu me gusta, compártelo con tus amigos, suscríbete. Por aquí va a aparecer el botón de que te estés suscribiendo. Suscríbete, me ayuda muchísimo. Sé que van a venir mejores videos, sé que van a venir más videos. Y por favor, ayúdame a que este proyecto crezca, aunque sea un poco más. Poco a poco vamos sumando, pero no hay que quitar el dedo del renglón. Muchas gracias por quedarte a ver este video. Y hay que darle, porque ya estamos en la recta final. No sé si debería hablar de ello, pero creo que tengo que hablar de los medios de comunicación. Y quizás es el punto en el que quede peor parado, porque en algún punto de la vida, no sé si termine trabajando en algún medio de comunicación, o al menos obteniendo algún beneficio económico, pero lo que vemos en el mainstream de medios de comunicación es terrible. Estas semanas se han hecho virales clips como el de Pepe del Bosque. Es una bola de ira y te Fomentas dice odio. vendido, y si Claro. no puteas en redes sociales eres un vendido. Si tienes otro tipo de afición, da igual a quién pongas, pero es una realidad y lo hemos platicado aquí y también en sobremesas con Ricardo,
de que el público mexicano es súper futbolero, es pambolerísimo, les mama el fútbol. En México les gusta mucho el fútbol, pero no tienen ese toque reflexivo para ser futbolizados, güey. Tú hablas, y esto no me lo van a contar, cam. Hablas con el mesero en Uruguay y te detecta un esquema de juego, cam. Tú hablas con el taxista en Argentina y sabe perfectamente por qué un jugador rinde más como falso extremo que como centro delantero. O sea, apenas salió el video del niño en Argentina, Niño, ¿no? claro. Muy famoso. Hablas con el cantinero en Madrid, esas sobremesas que le gustan tanto a nuestro dramaturgo. Pero es una realidad, güey. O sea, cuando tú hablas muchas veces con aficionados mexicanos, no saben ni el centro delantero del equipo al que le van. Y eso es una pena, es una pena. Igual y me funan por esto, pero es una realidad. No, y está bien, no solo no lo saben, lo revientan. No, sin conocerlo. Les da pereza. Yo creo que hay una soberbia en la manera en que se aborda el juego, porque es algo tan propio, es decir, el fútbol es algo tan propio, tan cercano, tan orgánico, con el que han convivido toda su vida, que la reflexión evidente es, pero tú, ¿por qué me vas a venir a explicar algo de fútbol si es la cosa más sencilla del mundo? Con huevo lo matamos. Ese topicazo de el fútbol es la cosa más sencilla del mundo. No, cuando la gente me dice, güey, es que te pones a filosofar en un tema muy básico que es el fútbol. Bueno, si es tan básico, cabrón, pues tú deberías de ser el siguiente Guardiola, güey. Y otro como el de unos niños, de un niño argentino hablando de Boca Juniors, y si se debe ir o no Chiquito Romero. ¿Qué opinas de Romero, Rojo y Paul que hoy no jugaron? Y Paul se tiene que ir ya. O sea, ya se va, así que Chiquito no puede jugar más, claramente. Y si Bray en los próximos 10 partidos anda mal, hay que buscar ya un reemplazo. ¿Traerías otro arquero? Y capaz que sí, porque Bray todavía es muy chico, le falta experiencia. Bien, ¿y Gago te gusta como posible técnico? Sí, la verdad me gusta, pero si me dijeras a mí, yo preferiría traer a Barros Esqueloto. Y le pediría primero que rearme el equipo, porque si seguimos así, estamos muy mal. ¿Qué cambiarías en el equipo? Y, por ejemplo, ¿no? Qué sé yo, Guillermo hace un 4-3-3, que busque algún extremo mejor, porque Aguirre, primero, si no mal me equivoco, salió porque estaba jodido de la pierna, algo así. Y Ceballos se lesiona cada 2x3, y si no se lesiona por largo tiempo, en un momento se lesiona y se queda hasta el año que viene lesionado. Y del plantel actual, ¿qué jugador consideras que se tiene que ir? Chiquito Romero. Lo que hizo el año pasado fue hermoso. Nos llevó a una final de Libertadores, pero ahora se tiene que ir. Ya estás muy mal. También Ramírez, no hace falta decir porque es muy malo. Fabra, por lo de la final. Y Javi García. Javi García es muy malo, no puede estar más. También se han viralizado clips como este. ¿Qué equipo le vas? Al América. Por 100 pesos, ¿quién es el? Debutó en el Real Madrid, luego al Castellón y ahorita está en el América. No, güey. Ay, al Real Madrid. Oh, español. ¿Es nuevo? No tanto. No. Ay. Solo hay un español en el América, hermano. Oh, ¿Brian? No. Carnalito, Brian Rodríguez es uruguayo. ¿Cómo no vas a saber? El Maguito, Fidalgo, el único español del América. No. Que ahorita me puse nervioso. Ni modo. Por 100 pesos, ¿quién es el? Debutó en el Real Madrid, luego al Castellón y luego al Club América. No entendí. Debutó en el Madrid, luego al Castellón y luego al América. ¿No sabes qué jugador es? ¿Chales? ¿Quién? ¿Chales? ¿Quién es ese? Pues no sé. Así se me ocurre. ¿Malagón? No. No. Tengo ni idea, brother. Ah, carnal. ¿Quieres ver lo que te perdiste? Sí, dale. Una gorrita del América firmada, güey, era el premio. No, eso fue R, güey. ¿Quién se debutó en el Real Madrid? Ajá, en el Madrid. No sé, la verdad. ¿No? No. ¿No te suena? No, ni. Chale. Y sin querer hacer mofa, que el aficionado muchas veces simplemente se limita a ver y no observar.
Porque mientras el visionado se limita a percibir lo que está ocurriendo, el observar lleva al concepto de poner atención a lo que estamos viendo. Y en esta atención es cuando se desarrolla la intencionalidad para llevar a cabo alguna acción. En este caso puede ser la discusión postpartido como en cualquier juego que hemos tenido. No quiero ser ofensivo ni quiero ser incendiario, pero el nivel de discusión está por los suelos. Hace un par de días comencé a ver un video en YouTube, un video ensayo de Mozo Jefimovic, que creo que le gusta el fútbol, sobre Jordi Wild y el problema del estado de la conversación pública. Y sin duda, una de las partes que más me llamó la atención de un video ensayo de prácticamente 4 horas fue la idea de la glorificación del debate y cómo se ha convertido en un fin y dejó de ser un medio para transmitir conocimiento. Y lo cierto es que aunque parezca que el debate puede ser una herramienta para dicho fin, es utilizado como una herramienta para generar conversación, pero sobre todo una polémica barata. No hay nada más que entrar a Twitter y ver la clásica de tirando factos hasta, o meterse al programa de análisis deportivo en turno, buscar la palabra pelea y ver qué es lo que más llama la atención o lo que más views tiene. El día de hoy salió un clip, o no sé si fue el día de hoy o fue el día de ayer, ya estoy un poquito distorsionado con los días y qué es lo que se hizo viral o no, o lo que vi en mi Twitter, y era un pequeño clip de Sergio Dip donde pedía que a Raúl Jiménez no pasaran 11 años sin volver a saber de Raúl Jiménez, porque no escuchamos nada de Raúl Jiménez en selección desde la famosa chilena que hizo contra Panamá. Y Pietra, solo voy a cerrar el tema de Raúl Jiménez con lo siguiente. Espero que no pasen 11 años más. Porque desde la chilena contra Panamá en el 2003 en el Estadio Azteca, no había nada memorable de Raúl en selección. Por eso le urgía. 11 años no pueden volver a pasar de Raúl Jiménez. No. Pasando desapercibido en selección. No van a pasar. No van a pasar, estoy de acuerdo. No van a pasar. No deberían. Hoy está, no pero deberían. como el niño con juguete nuevo, Hace como novato. 11 años. Así como decimos que Raúl Jiménez, el más valioso ayer, no hay duda. Sobresaliente. Sí. Que no vuelvan a pasar 11 años. Porque hace 11 años desde la chilena contra Panamá que no había algo memorable de Raúl. Yo le diría a Sergio Dip que vea quiénes fueron los delanteros titulares en el Mundial 2014, 2018 y qué fue lo que pasó con Raúl Jiménez cuando iba a hacer su Mundial en 2022. Que Raúl Jiménez esté jugando fútbol ya es una victoria gigantesca. Que tenga un nivel bueno ya es otra cosa, pero que esté retomando y esté volviendo a tener su mejor versión es algo que merece todo el respeto del mundo y que es prácticamente un milagro. Ni qué decir de los aberrantes personajes que se suelen tener en redes sociales y en programas deportivos, pero no sé qué decir de ellos, aparte de decir que son aberrantes. ¿Por qué? Porque prácticamente están interpretando a un personaje la mayor parte de su día. Y lo cierto es que no lo estás interpretando si todo el día estás intentando o estás haciendo de ello. Prácticamente lo que estás haciendo es una exageración de tu personalidad o de tu forma de ser o de tu forma de comentar. Todo esto me queda claro que está influenciado por la cultura estadounidense de personajes, comillas, comillas, como Stephen A. Smith, que cree que el periodista o presentador es igual de importante que el deportista. Algo que evidentemente estoy totalmente en desacuerdo. Pero es entendible porque les ha funcionado. Han generado polémica y han encontrado espacios y focos que antes no tenían. Y yo no me voy a meter con la forma de que cada persona tiene de llevar el pan a su casa. Eso sí, me queda claro que es algo con lo que no me quiero meter ni pienso meterme. Creo que el tener ese tipo de conversaciones y ese tipo de espacios mainstream y que tanta gente los considere voces autorizadas para hablar de ello, me parece que es peligroso porque nos sigue manteniendo hasta cierto punto en una ignorancia, porque hay muchas personas que lo entiendo. Al final el fútbol es este constructo social o amalgama de muchas otras cosas, aunque lo queramos ver como un simple deporte, en la que tú no es necesario que tengas que saber de táctica para hablar del partido con alguien.
o que tengas que haber visto todos los partidos para hablar de ellos con tus compañeros de oficina, con tus amigos, con quien tú quieras. Pero lo cierto es que muchas veces el mexicano es una persona que es sumamente perezosa. Y es perezosa y le gusta que las cosas se las den masticaditas y en la boca. Y una de ellas puede ser las opiniones en las que muchas veces nosotros tomamos como referencia para tener alguna opinión de algo que no conocemos o no hemos visto. Y este tipo de opiniones que las tomemos como una manda, que es hablar con factos o es hablar con la verdad o que está desfasado, lo cierto es que simplemente nos alejan más de una sociedad a la que debemos aspirar, que tenga criterio propio y que sea capaz de entender qué son las cosas que están mal. Prácticamente ya estamos llegando al final del video, pero no quisiera irme sin hablar de uno de los temas que más me gusta, que es la economía, y cómo en México tenemos una burbuja económica increíble. No seré el primero que haga mención a la irrealidad de la burbuja social y económica que viven los futbolistas, y para nada es una queja. Si los futbolistas son millonarios o ganan miles o millones de pesos por año es porque prácticamente lo generan. Nada más es volver al inicio del video, mencionar lo que dije de Messi y Cristiano y cómo son figuras aún más grandes fuera de la cancha por todo lo que mueven. Pero el mercado de fichajes es un melón súper interesante que ha beneficiado a muchísimas personas dentro del fútbol mexicano. Quizás en los próximos videos hablaré de ello más en profundidad, pero solamente diré que pocos mercados son tan sobrevalorados y tan sobrepagados como el que hay en este país. Para muestra voy a decir lo siguiente. Si nos vamos al sitio web de referencia de muchas personas en cuanto a fichajes, que ojo, no estoy diciendo que Transfermarkt es ir a misa y lo que digan en Transfermarkt es la ley. Me parece que es una base de datos súper completa que tiene valoraciones bastante acordes, tienen su algoritmo, tienen su forma de valorar a los futbolistas con diferentes variables. Pero si nos vamos a Transfermarkt, si buscamos los balances de fichajes por ligas, vamos a ver que México se encuentra en el top 10 de gastos, solamente superado en este continente por Brasil, que dicho sea de paso es evidentemente la liga más potente de este continente y que tiene 2 equipos más. Igual, no estoy seguro que por 2 equipos más pagarían la diferencia que existe o acortarían muchísimo la diferencia que existe entre el gasto que hicieron en el fútbol brasileño en comparación del gasto del fútbol mexicano. Pero si uno ve los movimientos de fichajes, la mayoría se dan entre los mismos equipos de la Liga Mexicana. México ha dejado de ser un mercado atractivo. Las mismas valuaciones de los futbolistas por parte de los clubes son altísimas. Hay informes de que Eric el Chiquito Sánchez, flamante refuerzo del América campeón, fue buscado por el Toulouse, francés, que ofertó 4.5 millones de euros, igual que el Sevilla, que según hay informes, hay que tomar esto con pinzas, que ofertaron 4 millones de euros. Queda muy lejos de los 9 millones de euros que dio el América por él. En un mundo tan globalizado, tener una política económica interna es un error garrafal. Aún más cuando tienes las condiciones para poderte abrir al mundo. Creo que México es un país que podría mover, ya sean mexicanos o extranjeros, y buscarles equipos en otras partes del mundo. Creo que en pocas ligas como la mexicana se encuentra tanto talento de tantos países tan diversos como es en la Liga Mexicana. Y que hay tantas formas y tantos estilos y tantos futbolistas que hacen al fútbol mexicano una mezcolanza muy interesante y que es sumamente atractiva. Pero no aprovechamos esas puertas porque seguimos teniendo la idea de, oye, yo pagué muchísimo dinero por este cuate, ¿por qué voy a aceptar 4 millones cuando lo puedo vender por 9? Ni qué decir con lo que había dicho, ya me cansé de estar viendo hacia acá, ni qué decir con lo que salió hace un par de días José Luis Higuera hablando. Oye, cuando Rodolfo Pizarro fue comprado por las Chivas, lo compraron en una millonada, por 14 millones de dólares. Yo quisiera, si ustedes pueden hacerme el favor, yo ya lo he hecho en los ratos de esquizofrenia que tengo,
ver las ventas más caras del fútbol argentino y ver esos 14 millones, ¿por qué futbolistas los han pagado? Y te das cuenta que en México es constante que se paguen más de 7, 8 millones por futbolistas, que en otros lados del mundo no te pagan más de 5 millones. Evidentemente, el entender este fútbol como un negocio y que estemos con una burbuja, porque lo que tenemos en el fútbol mexicano es una burbuja, va a terminar tronando y va a ser algo muy negativo. Y bueno, hemos ya llegado al final del video. Ha sido un ratito de estar hablando, un rato largo, la verdad. Y les voy a ser honesto, nunca antes me había tomado tanto tiempo en realizar un video. Creo que este es por lejos el más largo y el que más trabajo me ha costado, sobre todo por el tema de estar documentando y el explicar y el guionizarlo. Creo que a veces me cuesta mucho trabajo intentar organizar todo lo que yo quisiera decir, pero la verdad es que me quedan muchas cosas en el tintero. Por ejemplo, me he dejado cosas, como lo comenté al inicio del video, con unas pequeñas entrevistas que realicé en el Estadio Morelos para que intentaran funcionar en mi cabeza. Iban a funcionar como un termómetro de lo que puede sentir el aficionado sobre la liga, el fútbol mexicano y demás, que realmente no les pude encontrar un espacio en este video, pero que estoy seguro que pueden funcionar bastante bien en otras redes sociales, adaptándolas a un formato que sea pues digerible, que llame la atención y demás, ¿no? Cosa que tengo que ver en estos próximos días. Pero más que estar hablando de qué es lo que me dejé en el aspecto audiovisual, creo que me dejo muchas cosas en el tintero. No he hablado de la infraestructura, de los campos, de la inseguridad en los estadios, la crisis del desarrollo del futbolista mexicano, de los problemas formativos y de conceptos, y hay muchas cosas que tuve que dejar fuera, pero estoy seguro que hablaré de ellas en próximos videos. Quizás no pueda hacer mucho, simplemente soy un aficionado al fútbol. Antes lo era más del fútbol mexicano, y lo sigo siendo de la selección. Quise aprovechar esta plataforma que tengo, este pequeño canal de YouTube, para analizar un poco la problemática de lo que yo considero las cosas más importantes que adolece al fútbol mexicano, a la liga. Y creo que la protesta de dejar de ir a los estadios, el pedir mejor espectáculo, pedir mejores jugadores, el criticar y señalar, es el camino que tenemos que seguir, porque invita a la reflexión. No sé qué es lo que nos separe a nosotros ni al fútbol mexicano. Al menos todo este año se ve que va a estar sin cambios significativos, pero estoy seguro que si el aspecto económico se ve mermado, van a haber cambios. Porque la liga no puede seguir así. Se está muriendo y todos estamos siendo testigos de ellos. Muchas gracias por ver este video. Gracias por sus likes, por sus comentarios. Y si han llegado hasta esta parte, por favor, díganme su nombre. Posiblemente ya los conozca. Y les juro, de verdad, se los juro, que si ponen su nombre y que se quedaron hasta aquí, les invito a tomarse una cerveza, porque yo tengo fe en este proyecto. Les mando un fuerte abrazo y nos seguimos viendo aquí en Futbología.